La casa donde Emma Richter creció no parecía maldita, al menos no de la forma en que lo están las mansiones góticas o los asilos abandonados que acumulan sombras como polvo sobre las ventanas clausuradas. No había crucifijos invertidos ni puertas que se cerraban solas, solo un silencio prolongado, espeso, como si el tiempo mismo evitara nombrar lo que allí ocurrió entre 1867 y 1873. La finca de los Richter, ubicada en las afueras de Holyoke, Massachusetts, había sido levantada en 1849 por el abuelo de Emma, un inmigrante luterano que trajo consigo dos cosas de Silesia: una Biblia sin tapas escrita en dialecto bajo alemán y una caja de madera de fresno tallada con símbolos que nadie supo identificar nunca. La caja desapareció después del funeral de su esposa y no se volvió a mencionar, pero lo que contenía, según los rumores, no eran objetos, sino instrucciones, fórmulas, o más bien patrones fonéticos, fragmentos de un idioma muerto que él juraba haber escuchado una vez en su juventud durante una fiebre que casi lo mató. Cuando Emma nació, el doctor Elias Richter, hijo de aquel inmigrante, ya era un hombre endurecido por la ciencia y el luto. Su esposa Judith había perdido 2 embarazos antes de ella, y en el tercero, Emma. Algo había cambiado en el vientre. No fue una criatura ansiosa por nacer, sino una presencia que parecía resistirse a ser expulsada, como si recordara otra existencia más estable, más oscura. Su llanto al nacer no fue un grito, sino un susurro. Una serie de fonemas apagados, guturales, que la comadrona atribuyó al frío y al líquido amniótico, pero que el doctor Richter grabó en su memoria con exactitud, pues eran los mismos sonidos que su padre, en delirio, había escrito en el reverso de la vieja Biblia antes de morir. Emma no lloraba, no reía, no emitía palabra alguna durante sus primeros años. Sus ojos eran de un gris diluido, casi de vidrio, y no parpadeaba cuando alguien le hablaba, pero al dormir, y solo al dormir, su boca comenzaba a moverse, primero como un murmullo, luego como un rezo, y con el tiempo, como una letanía que no parecía tener fin. El primer registro formal de estos episodios fue en el invierno de 1868, cuando Judith, al pasar frente a su cuarto, escuchó lo que creyó era una conversación entre su hija y un visitante invisible. Al abrir la puerta, la habitación estaba vacía salvo por Emma acostada boca arriba, con las manos extendidas y los labios en movimiento. Los sonidos no eran de este mundo, o al menos no de esta época. No eran palabras del inglés ni del alemán, ni latín eclesiástico, sino algo que rozaba lo animal, lo ancestral. El padre, al escucharla, se obsesionó con transcribir los sueños hablados de su hija. Instaló una silla junto a su cama, donde cada noche se sentaba con una libreta y una lámpara cubierta con papel opaco para no perturbarla. El primer cuaderno se llenó en una semana, el segundo en 3 días, y el tercero nunca lo terminó porque la tinta comenzó a desvanecerse en cuanto lo escribía. Como si las palabras rehusaran quedar fijas en papel, a mediados de 1869, Emma comenzó a mostrar signos de doble conciencia. Hablaba en susurros mientras estaba despierta, pero no recordaba nada al ser interrogada. Un día, durante una visita de la señora Petty, vecina de los Richter, Emma la miró con una expresión vacía y pronunció una frase que heló la sangre de la mujer. «Tu marido aún está debajo del sótano y el cuchillo no fue suficiente». La señora Petty se desmayó. Su esposo había desaparecido 3 años antes sin dejar rastro y jamás se encontró su cuerpo. Los Richter pensaron que se trataba de una coincidencia morbosa, pero en la semana siguiente, Emma comenzó a nombrar hechos que no había presenciado, describía habitaciones que no existían y hablaba de lugares con nombres olvidados por la cartografía moderna. El doctor Richter envió muestras de las transcripciones a un colega en Harvard especializado en lenguas antiguas, quien le devolvió la carta sellada con un aviso en su margen. «No vuelva a escribirme sobre esto. Esta lengua murió con su Dios y debería seguir muerta».
Esa misma noche, Emma tuvo una crisis. Se sentó en su cama con los ojos completamente en blanco, la piel translúcida por la fiebre, y comenzó a recitar lo que luego sería llamado por su padre como el Sermón de las Columnas Vacías, una letanía de 47 minutos exactos en la que no repitió ni una sola palabra. El ritmo de su respiración coincidía con la métrica de lo recitado, como si su cuerpo hubiese sido poseído por un orador invisible que usaba su garganta como canal. Los Richter sellaron las ventanas con telas gruesas. Comenzaron a evitar las visitas, y el doctor cerró su consulta por un tiempo. Obsesionado por descifrar lo que su hija decía, empezó a notar patrones, repeticiones cíclicas que no eran palabras, sino conceptos que retornaban. Ascenso sin carne, ojos sin párpado, lengua sin boca. Conceptos imposibles que sin embargo parecían tener una lógica propia, una gramática que no pertenecía al mundo humano, sino a algo anterior, algo mineral o animal, que hablaba a través de la niña en sueños cada vez más prolongados. Y más aún, comenzó a notar que Emma ya no parecía del todo ella. Su mirada era distinta, no infantil, sino antigua, como si albergara memorias que no le pertenecían. En un sueño, Judith escuchó a Emma decir: «Nos deshicimos del cielo cuando aprendimos a nombrarlo». Y al día siguiente, la cruz de la sala apareció rota en el suelo sin que nadie la hubiera tocado. Fue entonces que el doctor comenzó a tener pesadillas, o más bien, recuerdos ajenos, imágenes de templos sumergidos, columnas llenas de nombres que no podían pronunciarse sin sangrar por la nariz, y en cada sueño, Emma estaba allí, en medio del vacío, hablando sin mover los labios, como si su voz ya no necesitara de un cuerpo. Un día de septiembre, la niña dejó de comer, no por enfermedad, sino porque decía que ya no le hacía falta, que el idioma que hablaba la alimentaba, que en cada palabra había sustancia. Los médicos consultados no supieron qué hacer. Uno de ellos, al escuchar uno de sus murmullos, comenzó a convulsionar y luego dijo en voz baja: «Yo también lo soñé cuando tenía 3 años y nadie me creyó». Días después se quitó la vida en su consultorio. Emma no reaccionó ante la noticia, solo dijo: «Las palabras quieren salir. No importa cuántas bocas dejen atrás». Y volvió a dormirse. Judith, cada vez más consumida por el miedo, intentó hacerla bautizar de nuevo, pero el sacerdote, al ver a Emma, se negó a acercarse. Dijo que había visto esa mirada antes, en un hospital en la India, durante su época de misionero, cuando un niño había comenzado a hablar en arameo clásico sin jamás haberlo aprendido, y luego murió al amanecer sin motivo aparente. Pidió que quemaran la ropa de la niña y que clausuraran la casa, pero los Richter no pudieron moverse, porque para entonces toda la finca parecía rodeada por un aire espeso, como si las palabras que Emma hablaba hubieran tejido un velo entre su hogar y el resto del mundo. Los árboles alrededor crecían en ángulos torcidos, los relojes se detenían al pasar por la entrada, y los animales evitaban acercarse. El doctor dejó de escribir y comenzó a dibujar en las paredes del sótano, símbolos que Emma repetía en susurros durante la noche, círculos entrelazados, letras sin vocales, cruces sin brazos, y en cada símbolo, una parte del idioma muerto cobraba forma, como si el mundo mismo estuviera siendo transcrito por la voz de su hija dormida. A comienzos de octubre de 1870, el aire en la casa comenzó a tener un olor metálico, no a sangre fresca, sino a hierro viejo, como el interior de una campana oxidada abandonada en una iglesia derrumbada. Judith lo notaba cada mañana al despertar, como si el sueño de su hija filtrara no solo sonidos, sino elementos, memorias materiales que se adherían a las cortinas, a las paredes, al aliento mismo de los Richter. Una noche, al abrir un cajón de la cómoda de Emma, encontró páginas arrancadas de una Biblia infantil que jamás habían comprado, ilustraciones
De niños con halos invertidos, con nombres escritos en caracteres extraños sobre sus frentes, nombres que parecían nombrar cosas más que personas. Judith intentó quemarlas en la chimenea, pero no ardían, se encogían y ennegrecían sin emitir humo, sin ceniza, como si resistieran ser devueltas al olvido del fuego. Esa misma noche, Emma habló en voz alta durante 8 horas seguidas, sin pausas, sin respirar de forma perceptible. El doctor se desmayó por agotamiento a la 5ª hora, pero Judith permaneció despierta, temblando, grabando con pluma lo que alcanzaba a entender, y en medio del flujo de palabras imposibles, distinguió una frase que se repetía cada cierto tiempo con pequeñas variaciones. Nos recordamos en los huesos de los que ya no pueden soñar, y otra que le heló la espalda. La lengua que hablo no es mía, pero me elige porque sangro, con obediencia. El cuerpo de Emma, durante esos trances, no parecía humano. La piel se tensaba como pergamino húmedo. Sus ojos giraban lentamente hasta mostrar solo las escleróticas, y sus dedos se movían en patrones geométricos sobre las sábanas, como si escribiera sobre una superficie invisible, como si cada parte de su cuerpo colaborara en la escritura de un texto sagrado que nadie debía leer pero que ella no podía evitar transcribir. El Dr. Richter intentó filmarla con una cámara primitiva de placas, una innovación técnica que apenas llegaba a Boston, pero las placas se velaban antes de ser reveladas. Incluso aquellas almacenadas lejos del cuarto, en un sótano protegido del calor y la humedad, como si la imagen de Emma no pudiera ser capturada sin sufrir corrupción, o peor aún, como si al intentar retratarla se arriesgara a duplicar no solo su forma, sino lo que hablaba a través de ella. Una noche, Judith escuchó voces desde el desván. Creyendo que algún vagabundo se había colado, subió con un candelabro en mano. Pero lo que encontró no fue un intruso, sino los diarios del abuelo Richter, el primer inmigrante, ocultos dentro de una pared hueca tras una tabla floja. Los textos estaban escritos en una mezcla de dialecto silesiano, alemán e inserciones en la misma lengua desconocida que Emma balbuceaba. Hablaban de visiones en campos de Polonia, de rituales realizados con símbolos robados a la fe cristiana, pero invertidos en función y forma, y lo más inquietante, un párrafo fechado en 1812. La lengua vino a mí en fiebre, pero me dejó con ojos para ver el tiempo antes del tiempo. Esta lengua elige siempre a un niño, no uno virtuoso, uno roto, uno silencioso. Judith guardó el cuaderno sin hablar con su esposo, convencida ya de que lo que crecía en su hija no era una enfermedad ni una posesión, sino un pacto antiguo, un cumplimiento. Emma comenzó a escribir por sí sola a los 6 años, pero no usaba lápices. Lo hacía con su dedo índice sobre superficies húmedas, ventanas empañadas, charcos, incluso el lomo de los gatos que merodeaban la casa, y los signos se desvanecían en cuanto alguien más los miraba, excepto una vez cuando Judith logró ver un reflejo en el espejo del comedor. Una palabra larga, serpenteante, que parecía expandirse como raíz bajo su propia mirada, y esa noche, Judith soñó con una torre de huesos en un desierto sin sol, donde niños sin lengua repetían el nombre de Emma mientras arrancaban sus ojos para seguir viendo. Fue entonces cuando comenzó a sangrar por las orejas al dormir, y cada gota, al tocar la almohada, dejaba marcas como pequeñas letras, casi microscópicas, como si la sangre misma comenzara a colaborar con la narrativa impuesta por la voz que dormía dentro de su hija. El Dr. Richter, cada vez más recluso, comenzó a delirar con la idea de que su hija era la reencarnación de un profeta prehumano, una especie de antena biológica que transmitía mensajes de una civilización perdida, no bajo la tierra, sino antes de ella, anterior a la carne, anterior al lenguaje, algo mineral, vivo, que necesitaba cuerpos para recordarse. Empezó a construir una estructura en el sótano,
una especie de altar rodeado de espejos cubiertos, sobre los cuales colocaba frascos con partes de animales y libros antiguos de alquimia y teología. Intentaba replicar los sonidos de Emma con tubos de órgano que él mismo afinaba en las noches. Y cada vez que se acercaba al timbre correcto, la casa crujía como si algo dentro de sus muros respondiera Emma. Mientras tanto, dejaba de hablar durante el día, pero sus sueños eran más prolongados. A veces dormía por 2 o 3 días seguidos, y al despertar, no recordaba quién era Judith, ni dónde estaba. Decía frases como, «Este cuerpo está cálido. ¿Me sirve por ahora?» O, «El idioma necesita más piel. Este tamaño no basta». Judith intentó alejarse, huir, pero siempre despertaba dentro de la casa, incluso cuando dormía en la iglesia del pueblo. En la mañana abría los ojos y se encontraba en la cocina, como si la casa o la voz la reclamaran de vuelta. Los vecinos comenzaron a notar que algo no estaba bien. Los niños evitaban mirar hacia la colina donde vivían los Richter. Decían que desde una de las ventanas se veía un rostro que no parpadeaba nunca, aunque Emma estuviera en otra habitación. Un rostro sin sombra, sin respiración, solo presencia. Judith comenzó a registrar todo en un diario secreto que guardaba dentro de una caja con tierra de cementerio, convencida de que solo lo muerto podía proteger lo vivo de aquello que hablaba por medio de su hija. Y una noche, al revisar ese diario, notó que las páginas se habían llenado solas, con una escritura que no era suya, ni de su esposo, ni de Emma, pero que describía eventos que aún no habían ocurrido, incluyendo su propia muerte, fechada para marzo del año siguiente. Emma había dejado de crecer. Su cuerpo permanecía infantil, pero su voz, cuando hablaba, tenía una cadencia adulta, dolida, de alguien que había visto demasiado y no podía olvidar. Decía frases como, «La lengua que me habita busca grietas en el alma. Las tuyas son profundas». O, «No soy la primera, solo soy la más obediente». Judith ya no sabía si su hija seguía allí o si solo quedaba su piel, y cada noche rezaba por encontrar un error, una puerta, una cura. Pero lo único que recibía eran sueños prestados, memorias que no eran suyas pero que vivía con una intensidad insoportable, en los que Emma se convertía en piedra, en humo, en sonido puro. Y siempre, al final del sueño, alguien tocaba a su puerta y decía en esa lengua muerta, «El nombre de ella nos despierta». Y Judith despertaba gritando sin voz, ahogada por un idioma que no sabía pronunciar. En la primavera de 1871, la tierra alrededor de la casa comenzó a agrietarse en patrones que ningún geólogo del condado pudo explicar. No era sequía, ni erosión, ni hundimiento común. Las grietas formaban diseños concéntricos, como anillos, de un lenguaje tectónico, como si la tierra misma tratara de responder al murmullo constante que provenía del dormitorio de Emma. La casa, construida originalmente por pioneros escoceses en 1798, ya había sido escenario de desapariciones no del todo registradas en la parroquia. 3 mujeres habían sido reportadas como evaporadas sin conflicto, según los registros parroquiales de 1819, anotación realizada con tinta roja y sin explicación adicional. El reverendo Samuel Penn, que bautizó a los primeros Richter, había escrito en su diario personal: «Algo en esa familia escucha cosas que el viento arrastra desde las tumbas antiguas, y cuando responde, lo hace con la lengua del no perdón». Judith, ahora demacrada, no solo evitaba dormir, sino que temía cerrar los ojos incluso para parpadear. Había comenzado a perder dientes sin razón aparente, 1 cada 13 días. El médico del pueblo le diagnosticó reabsorción nerviosa por estrés, pero ella sabía que su cuerpo estaba siendo devorado por dentro, que cada parte suya era reemplazada por algo no orgánico, algo que escuchaba desde los márgenes del silencio. Emma no sangraba nunca, ni siquiera al caer o cortarse. Su piel era tersa, firme, demasiado lisa, como si no hubiera nacido.
sino sido moldeada. Una noche Judith encontró pequeños trozos de carne seca detrás del armario, dispuestos con precisión geométrica, como si alguien o algo estuviera intentando construir un corazón con retazos no humanos. Cuando intentó deshacerse de ellos, su mano se paralizó y tembló durante horas, incapaz de soltar ni de retener, como si la carne misma hubiera reconocido su tacto y la castigara por interrumpir el proceso. El doctor Richter se había hundido completamente en la obsesión. Se comunicaba con Emma únicamente en la lengua desconocida, convencido de que su hija era un puente hacia una conciencia que precedía a toda humanidad. Su estudio estaba cubierto de mapas celestes dibujados a mano, en los que el firmamento había sido reorganizado con base en los sonidos nocturnos de Emma. Algunas constelaciones habían sido renombradas: la Casa de los Dientes, el Silencio Hablado, la Torre que no sueña. Judith descubrió que una de las estrellas señaladas por su esposo correspondía a una que había sido eliminada de los mapas por los astrónomos de Harvard años atrás, porque interfería con los cálculos de luz de las demás. En su diario, Judith escribió: «Mi hija tiene dentro de ella un reloj enterrado. Cada palabra que dice, cada vez que respira dormida, una cuenta atrás invisible se mueve. No sé qué sucederá cuando llegue a cero, pero ya no creo que estemos en 1871 ni en Massachusetts. Creo que la casa está siendo arrastrada lentamente fuera del tiempo humano». El cura del pueblo, el padre Mallory, fue llamado una noche sin luna. Judith le suplicó un exorcismo, aunque no estaba convencida de que eso fuese lo adecuado. Mallory aceptó, pero a condición de que no hubiese testigos. Entró solo con su breviario y una cruz de hierro envejecido. Salió 3 horas después, descalzo, sin ojos, caminando como si pudiera ver algo más allá de lo visible. No murió. Vivió 3 años más encerrado en una celda del asilo de Monson, repitiendo una sola frase en bucle: «La niña no es el mal es lo que se asoma cuando ella duerme». Desde esa noche, Emma dejó de moverse mientras dormía. Permanecía inmóvil, boca cerrada, pero el sonido persistía. Se escuchaba desde las paredes, desde el techo, como si los cimientos hablaran. Judith sentía que cada mueble, cada clavo, había sido sustituido por un equivalente acústico de lo que Emma soñaba. Una noche, bajando por las escaleras, notó que los escalones ya no crujían bajo su peso. Era como si flotara, o como si la casa ya no requiriera gravedad para mantenerla atrapada. En el comedor, encontró los retratos familiares girados hacia la pared, y los marcos estaban vacíos. Emma apareció de pie sobre la mesa, descalza, con los ojos cerrados y las manos extendidas, diciendo palabras que no tenían eco, pero que Judith escuchaba dentro de su propia columna vertebral. La frase final que aquella noche resonó fue: «Cuando la lengua despierte, la memoria caerá sobre nosotros como ceniza». Judith comenzó a escribir cartas a universidades, a obispos retirados, a alquimistas italianos cuyos nombres encontró en los márgenes del diario del abuelo Richter. La mayoría no respondió, uno sí. Desde Londres, una tal Elizabeth Rake, miembro del antiguo círculo de trinitarios no consagrados, envió un mensaje que simplemente decía: «No está sola, pero debe aislarla. El sonido es contagioso». Fue entonces cuando Judith, con manos temblorosas, selló todas las ventanas con cera bendita, clavó los marcos de las puertas y se encerró con su hija durante 6 semanas. Durante ese tiempo, escribió 147 páginas de una bitácora sin fechas. Allí describe cómo Emma comenzó a cambiar de voz en sueños. Ya no era una, sino muchas. Algunas se contradicen, otras se completan, y una sola, repite cada noche. La lengua fue hablada por los huesos antes del cuerpo. No es Emma, es la grieta por donde regresa lo que dejamos dormir. Al final de esas semanas, Judith abrió la puerta con un crucifijo en una mano y una carta sin remitente en la otra.
Nadie sabe cómo murió. El forense reportó agotamiento nervioso y disolución orgánica progresiva. Sus órganos, al ser examinados, mostraban signos de haber sido corroídos desde dentro por una sustancia ácida desconocida. Emma fue encontrada sentada junto a su madre, con la mirada vacía, murmurando una lengua que nadie entendió, excepto un anciano ciego que, al escucharla desde el pasillo, se arrodilló y lloró diciendo: «Esa es la lengua de mi madre. Murió. Hace 70 años, nunca me habló, pero cantaba eso cuando no sabía que la escuchábamos». Emma fue enviada a un hospicio en Maine bajo supervisión de un reverendo escocés que se suicidó meses después al escribir en su diario: «La niña no sueña. La niña recuerda lo que soñó antes de ser cuerpo». Y desde entonces, en los 109 pasillos del lugar, aún hoy se escucha por las noches un eco lejano, parecido al llanto de un recién nacido, pero invertido, como si no pidiera vida, sino regreso. El hospicio al que enviaron a Emma se llamaba St. Aldhelm's Asylum for Girls, construido en 1834 sobre los cimientos calcinados de una capilla abandonada, cuyas piedras aún olían a incienso rancio y almohad apagada. Estaba ubicado en lo profundo del bosque de Eustis, Maine, lejos de los caminos transitables, y se decía que los árboles allí no seguían la misma estación que el resto del país. El personal era reducido: 4 hermanas dominicas excomulgadas, un cirujano retirado con los dedos de ambas manos amputados hasta los nudillos, y una institutriz viuda que no hablaba pero escribía oraciones invertidas en sus cuadernos. Cuando Emma llegó, no hubo palabras de bienvenida, solo un cambio en la temperatura del edificio. Los muros comenzaron a condensar agua, aún sin humedad externa. El metal de las camas se oxidó en una noche. Los relojes, sin explicación, giraban hacia atrás durante algunos minutos al anochecer. Emma no hablaba mientras estaba despierta, no reía, no lloraba, no respondía, pero cada noche, entre las 2:10 y las 2:17 de la madrugada, comenzaba a recitar en la misma lengua muerta que ya nadie podía identificar. Las hermanas intentaron grabar los sonidos con fonógrafos rudimentarios. Las agujas se rompían, las cintas se volvían completamente negras. Un lingüista enviado desde Quebec renunció tras 2 días de escucharla. Su informe constaba de una sola frase: «No es una lengua, es un método de excavación». En las semanas siguientes, los sueños de las otras niñas comenzaron a alterarse. Las menores de 5 años hablaban dormidas en sincronía con Emma, aunque en ellas sonaba distorsionado, como si sus gargantas no estuvieran hechas para tales palabras. Una niña llamada Clara se arrancó las uñas intentando escarbar un símbolo en el suelo de piedra. Cuando fue sujetada, repetía con voz hueca: «Ella está diciendo lo que los huesos nunca debieron oír». Una por una, las niñas comenzaron a desaparecer, no físicamente, sino de los recuerdos de quienes las conocían. En las cartas de las hermanas a los superiores de Roma no se mencionaban sus nombres, como si no hubieran existido. Alguien comenzó a tacharlas de los registros con tinta blanca, sin dejar rastros. Solo la institutriz muda parecía recordarlas. Dibujaba sus rostros en las paredes del sótano con carbón. Una noche fue encontrada ahorcada con un rosario sin cuentas, los ojos completamente blancos, y en el suelo una sola frase escrita con su sangre: «Emma es la catedral. Lo que entra no sale, pero aprende a rezar». A Emma no se le permitió compartir habitación con nadie. Fue aislada en una celda sin crucifijo, porque los que colgaban en su presencia se partían en 2 sin contacto físico. La celda tenía un solo ventanuco hacia el este. Cada mañana, sin falta, un pájaro muerto caía en el alféizar. Aves de especies distintas, muchas ya extintas en la región, algunas reconocibles solo en tratados ornitológicos del siglo XVII. Los registros diarios de la hermana Maura,
encargada del ala este, muestran un patrón. Cada vez que Emma murmuraba una palabra nueva en sueños, alguien en el edificio enfermaba de un modo imposible de diagnosticar. Un dedo que se curvaba en dirección contraria. Un oído que comenzaba a sangrar cuando se rezaba en voz baja. Una hermana que comenzó a ver su reflejo moviéndose unos segundos antes que ella misma. Se intentó una especie de rito de limpieza. Se quemaron sábanas. Se destruyeron objetos personales. Incluso se ayunó por 40 días en la capilla inferior. Pero nada detuvo los murmullos. Una noche de luna nueva, se escuchó una voz masculina dentro de la celda de Emma. No era la suya. Testigos oyeron frases completas en un inglés arcaico, con un tono gutural, como si una garganta con siglos de polvo hablara desde la profundidad de un pozo. Una de las hermanas, horrorizada, escribió: «No es posesión, es traducción. Ella no está siendo invadida. Está repitiendo algo que fue enterrado antes del diluvio». Los árboles alrededor del hospicio comenzaron a inclinarse hacia el edificio. No por viento, sino por atracción, como si fueran girasoles sin sol, buscando algo que dormía bajo la casa. Durante una inspección de rutina en los cimientos, un obrero cayó por una grieta recién formada. Al ser rescatado, su pelo había encanecido completamente y no reconocía a nadie. Solo repetía: «Está en la voz, no en la niña. La voz la está esperando, la está preparando». Emma dejó de crecer a los 12. Su cuerpo se detenía, pero su rostro seguía envejeciendo lentamente, como si la carne supiera algo que el esqueleto aún no estaba listo para aceptar. Los informes médicos señalaban una anomalía ósea. Sus vértebras estaban fusionándose en patrones espirales. Alguien comentó en un susurro que su columna se parecía más a una espiral de amonites que a un eje humano. Durante una tormenta, los archivos del hospicio fueron parcialmente destruidos. Se perdieron expedientes, cartas y los registros eclesiásticos de al menos 2 décadas. Sin embargo, una sola caja permaneció intacta, bajo llave en la oficina del reverendo Bill. Dentro, se encontraron páginas escritas con una caligrafía desconocida, que no correspondía a ninguna hermana. Entre los textos, había un mapa de la región con marcas en forma de espiral, coincidiendo con zonas donde antiguamente se habían registrado suicidios colectivos indígenas, siglos antes de la fundación del hospicio. Emma fue trasladada una última vez, esta vez a una institución oculta bajo jurisdicción militar en las afueras de Concord, New Hampshire. Allí, los doctores ya no llevaban cruces ni nombres. Uno de ellos, en un informe desclasificado décadas más tarde, escribió: «No podemos seguir considerándola humana en sentido estricto. Está más cerca del fósil que del niño, pero es un fósil que sueña, y eso es lo que da miedo». Los registros sobre Emma terminan en 1885, con una nota mecanografiada: «Paciencia terminada. Disolución voluntaria incompleta. Recomendar contención por silencio perpetuo». El hospicio fue demolido en 1901 tras un incendio, pero cada año, en las ruinas, se siguen encontrando símbolos grabados en piedra que no se erosionan con la lluvia, que no permiten musgo sobre ellos, y que coinciden con las palabras que Emma repetía en sus sueños. Hoy, los visitantes nocturnos dicen oír un susurro en el viento, no un nombre, no un lamento, solo una palabra, jamás entendida, que se repite con cada paso, como si la tierra estuviera pidiendo continuar. En los años posteriores a la desaparición oficial de Emma Richter, una serie de acontecimientos comenzaron a enrarecer los archivos médicos y eclesiásticos de la región de Nueva Inglaterra. Fue como si su nombre no solo hubiera sido borrado, sino también prohibido. Los documentos que lo contenían se autodegradaban, tinta que desaparecía lentamente, papel que se deshacía en los bordes como si fuera quemado por dentro. Aún así, ciertas copias sobrevivieron, siempre con irregularidades,
siempre con advertencias escritas al margen por manos diferentes. En 1910, un antropólogo alemán llamado Elias Brandt, obsesionado con la idea de lenguas extintas transmitidas por línea sanguínea, llegó a Concord buscando los restos del caso Emma Richter. Brandt sostenía que las lenguas no desaparecen del todo, sino que duermen dentro de cuerpos específicos, esperando condiciones psicológicas extremas para reactivarse. Lo que encontró fue un silencio administrativo inquebrantable y una base subterránea vacía, demolida desde hacía una década, pero con sótanos sellados con concreto militar. Brandt, sin embargo, no se rindió. Visitó familias relacionadas indirectamente con el antiguo hospicio de St. Alhelms. Una de ellas, los Wentworth, conservaba en una caja fuerte una muñeca que había pertenecido a una niña internada en 1902, la misma época que Emma. La muñeca tenía una peculiaridad. En su torso de trapo estaban cosidas letras con hilo rojo, formando frases sin sentido aparente. Tras años de análisis, Brandt concluyó que eran fonemas de una lengua proto-sumeria, alterada fonéticamente como si hubiera evolucionado en aislamiento durante siglos. En uno de sus últimos diarios antes de desaparecer en el año 1914, Brandt escribió: "No hay posesión, hay simbiosis. Emma no hablaba una lengua muerta. La lengua estaba viva dentro de ella, alimentándose de sus sueños para regenerarse". A partir de entonces, otras apariciones comenzaron a registrarse. En Nueva Escocia, una niña de 9 años comenzó a esculpir glifos en la madera con las uñas durante episodios de sonambulismo. En Montana, un adolescente sin historial religioso hablaba en un dialecto mesopotámico durante ataques epilépticos, invocando nombres que no coincidían con ninguna deidad conocida. En todos estos casos, un patrón se repetía. Todos los afectados soñaban con una estructura circular, subterránea, con pilares cubiertos de escrituras, y en el centro, un cuerpo infantil con los ojos cerrados que hablaba sin moverse. En las cartas de una monja retirada, sobreviviente de St. Alhelms, se describía exactamente la misma visión. La vimos una noche al abrir la puerta por error. No era Emma, era lo que ella estaba incubando. El término incubando fue recurrente en los informes que Brandt intentó recuperar. Las transcripciones muestran que algunos doctores sospechaban que el fenómeno no era de origen espiritual, sino biológico, como si ciertos cuerpos fueran fértiles para algo anterior al lenguaje, algo que usaba el lenguaje como medio de replicación. En una carta filtrada del clero de Quebec, fechada en 1892, se lee: "El error fue intentar exorcizar. Ella no albergaba un demonio, ella era el códice, un códice que soñaba con ser leído". De ese modo, la presencia de Emma Richter comenzó a adquirir un carácter mitológico entre ciertos círculos ocultistas, pero también fue objeto de estudio en la primitiva neurología. Algunos investigadores sostenían que lo que llamaban lengua muerta no era una lengua, sino una vibración, una secuencia de impulsos cerebrales codificados que necesitaban un cuerpo adecuado para manifestarse fonéticamente. En 1927, una conferencia no oficial celebrada en un asilo abandonado de Vermont, un científico mostró un cilindro de cera donde, según él, había logrado grabar uno de los fragmentos murmurados por Emma. Lo reprodujo una vez. 15 asistentes sufrieron desmayos. 3 terminaron institucionalizados. Uno intentó suicidarse esa misma noche, dejando una nota incompleta. La voz no tiene garganta, es la garganta la que quiere ser voz. Durante las siguientes décadas, todos los registros son esporádicos, fragmentados. Una tormenta destruyó los archivos de la diócesis de Bangor en 1946. Un incendio consumió la casa donde vivía una de las sobrinas de la hermana Maura. Los diarios originales de Emma, si es que existieron, jamás fueron recuperados. Pero en 1952, en un internado en las afueras de Ontario, una maestra descubrió a una niña dormida en su pupitre.
Murmuraba suavemente mientras sus compañeros permanecían inmóviles, como paralizados. Lo extraño era que los sonidos de la niña no salían de su boca, sino que resonaban en las paredes, como si las tablas mismas las hubieran memorizado. Una investigadora local transcribió algunos de esos sonidos y los envió al Museo de Historia Natural de Londres, creyendo que eran restos de una lengua algonquina perdida. La respuesta fue inquietante. Los glifos que usted describe no son parte de ninguna lengua documentada. Sin embargo, coinciden en forma y ritmo con patrones fósiles encontrados en moluscos prehistóricos. Una lengua que no proviene del hombre, sino de la tierra. Un lenguaje incrustado en la forma misma de lo orgánico, aguardando un cuerpo humano para reactivarse. El misterio de Emma Richter se vuelve así una grieta en la historia, una herida que no sangra pero respira, porque mientras su cuerpo se haya disuelto, la lengua que murmuraba, que soñaba, que se desdoblaba como un parásito paciente, aún encuentra cauce. Hay informes no publicados de pacientes psiquiátricos que, sin conocimiento previo, repiten palabras que coinciden fonéticamente con los pocos registros sonoros supervivientes. Hay grabaciones que se autodestruyen, voces que no se pueden traducir, pero que alteran el pulso cardíaco del oyente. Hay sueños compartidos. Hay profesores que no recuerdan haber enseñado ciertas frases escritas por alumnos. Y siempre, al fondo de todo, la misma imagen. Una niña dormida, cuya respiración es demasiado antigua para ser humana, cuyas palabras arrastran sedimentos de eras anteriores al lenguaje, y cuya boca, al abrirse en sueños, no revela dientes, sino símbolos. Durante la primera mitad del siglo XX, las apariciones del síndrome Richter fueron tan dispersas como inconexas, y sin embargo los patrones persistían con una simetría casi ritual. Siempre una niña, siempre el inicio silencioso, siempre la voz que brota únicamente durante el sueño profundo. Y en todos los casos, un adulto cercano, ya fuera maestro, sacerdote o familiar, que empieza a descomponerse psicológicamente, no por la presencia de la niña, sino por la comprensión lenta de que esa voz no era ajena, sino íntimamente conocida, como si la llevaran consigo desde antes de nacer. Los expedientes recopilados por el Instituto Carver en Massachusetts, ocultos durante décadas bajo la clasificación Anomalías Neurolingüísticas No Transmisibles, contienen al menos 18 casos con informes casi idénticos. Una niña entre 6 y 10 años, que no habla en estado consciente, pero cuyas grabaciones durante el sueño muestran patrones fonéticos imposibles de reproducir en estado despierto. En todos los casos, las niñas mueren antes de cumplir los 12, y siempre hay un testigo que enloquece. Uno de los casos más documentados ocurrió en 1938, en Halifax. La pequeña Meredith Lowe comenzó a pronunciar una secuencia de palabras cada madrugada entre las 3:14 y las 3:17, en lo que parecía un rezo o salmodia. El padre, bibliotecario universitario, trató de transcribirlas fonéticamente y buscar equivalencias en lenguas conocidas. Su diario registra un cambio alarmante a partir de la noche número 21. Hoy comprendí una de las palabras. No sé cómo. No la conocía, pero la reconocí. Era mi nombre, pero pronunciado como si no significara yo, sino algo más antiguo, como aquello que contiene. A partir de ese momento, el comportamiento del bibliotecario se deterioró. Dejó de trabajar. Comenzó a aislarse en el sótano, donde construyó una réplica en miniatura de una ciudad circular con torres hundidas. La policía lo halló semanas después, comiendo tierra húmeda y repitiendo una única frase. Ella no duerme, ella recuerda. El patrón se repitió. La niña murió por causas desconocidas. El padre fue internado. Los documentos fueron sellados. Pero esa no es la historia que más obsesionó a los pocos investigadores que se atrevieron a recopilar estos casos.
Fue en 1944, en una pequeña isla de la costa de Maine, donde se desató el que muchos consideran el último ciclo Emma. Una comunidad pesquera, aislada, apenas conectada con tierra firme, donde nació una niña tras un parto que duró 3 días. La madre murió en el alumbramiento y la niña no lloró. Durante los siguientes 7 años, no pronunció una sola palabra. Sin embargo, dormía profundamente cada noche, y los vecinos comenzaban a quejarse de sonidos que emergían de la casa. Cantos, rezos, murmullos inexplicables. No era que la oyeran, era que la recordaban al despertar. Soñaban con una figura femenina sentada en una silla sin patas, en una habitación sin ventanas. Soñaban con piedras cubiertas de signos imposibles. El párroco local se negó a bautizar a la niña. «Hay algo viejo ahí dentro», dijo. Nadie lo vio después de esa noche. La niña fue hallada dormida sobre un mapa trazado en polvo y sal. Los símbolos no coincidían con nada de este mundo, pero formaban una red, como rutas o venas. A los pocos días, la familia desapareció en su totalidad. La casa fue consumida por el fuego, aunque nadie reportó humo. No quedaron cuerpos, solo un trozo de tela incrustado entre 2 piedras, un nombre bordado, Emma, en letra infantil. Ese fue el último incidente registrado oficialmente. A partir de 1950, las instituciones psiquiátricas dejaron de asociar casos con la figura de Emma Richter, no por falta de evidencias, sino porque el miedo se institucionalizó. Había miedo a pronunciar su nombre, miedo a registrar sonidos. Algunos sostienen que el lenguaje de Emma no era una lengua muerta, sino una lengua aún no nacida, y que cada palabra que brotaba de su boca dormida era una forma en potencia, una arquitectura verbal todavía no construida por la humanidad, pero recordada como ruina desde una región anterior. Al tiempo mismo, hay quienes vinculan los sonidos de Emma con la hipótesis de la lengua adánica, el supuesto idioma original antes de Babel, aquel que nombraba sin separar, aquel que al pronunciar no describía el mundo, sino lo generaba palabra por palabra, carne por carne, sueño por sueño. Porque lo que Emma hablaba no era un idioma compuesto de sustantivos y verbos, sino de formas puras. Sonidos que contenían formas de sufrimiento imposibles, de expresar en ninguna lengua conocida. Era como si cada vocal fuera el eco de un dolor ancestral, y cada consonante la huella de un olvido colectivo, y quizás por eso todos los que la oyeron terminaron debilitados de una forma difícil de describir. No enfermos en el cuerpo, sino como vaciados, como si algo se les hubiera extraído por la boca mientras dormían, como si su capacidad de nombrar el mundo hubiese sido sustituida por otra cosa más antigua, más errática, más densa. Se conocen notas de un lingüista escocés caído en desgracia, Finlay Morrow, que afirmaba haber reconstruido parcialmente el patrón de la prosodia de Emma, sin haberla conocido, simplemente comparando los sueños de varios pacientes con historiales de sonambulismo. Crónico en sus informes se refiere al fenómeno como el verbo maternal, un tipo de pulsión expresiva no articulada por la conciencia, sino por una matriz colectiva que emite fonemas a través de individuos vulnerables como si fueran radios humanas. Y lo más perturbador en su estudio de 114 casos es que las vocalizaciones no eran aleatorias, sino que coincidían en frecuencia, tono y estructura, incluso entre hablantes de distintas culturas, edades y religiones. Y a menudo, lo que se repetía eran estructuras que recordaban letanías pero sin contenido religioso. Evidente más bien invocaciones hechas desde una lengua que ya no cree ni espera. Solo constata, solo reitera el peso del ser sin forma. Morrow murió en 1958 tras una sesión de autoinducción hipnagógica en la que intentó reproducir los sonidos en estado de semisueño. Su cuerpo fue hallado con signos de asfixia pero sin obstrucción alguna, y en su garganta encontraron un fragmento de papel húmedo donde había escrito una sola palabra,
con una grafía que ningún alfabeto moderno reconoce, aunque por su forma podía confundirse con un ojo invertido o un embrión en llamas. Algunos interpretan la imagen como un ideograma, otros como un error mecánico del trazo final de un hombre que había comprendido demasiado tarde que aquello que había intentado articular no era suya, la palabra no era suya, como tampoco lo era el pensamiento, como tampoco lo eran los sueños que según muchos investigadores posteriores no eran sueños en sentido humano, sino transmisiones. Una cadena de conservación arcaica que había elegido cuerpos específicos para preservar sonidos, no con el fin de decir algo, sino simplemente para no callarse, para no extinguirse. Porque si la voz de Emma desaparece, entonces también lo hace aquello que la sueña, aquello que vive antes y después de nosotros, lo que nos atraviesa y nos usa como mediums, sin preguntarnos si queremos ser parte de su gramática. Y aquí es donde empieza la verdadera pregunta: ¿qué ocurre cuando la voz encuentra un cuerpo que no solo habla, sino que comprende? ¿Y qué ocurre si esa comprensión no lleva a la locura ni al suicidio, ni a la negación, sino a la obediencia? Porque si hay una palabra, entonces hay una orden, y si hay una orden, entonces hay un propósito. Y si Emma no era un accidente, si Emma era el primer cuerpo que no resistía el verbo, sino que lo acogía, entonces, ¿qué se estaba gestando en sus sueños? ¿Qué estaba escuchando con su boca? ¿Qué estaba repitiendo sin saberlo? ¿Y por qué cada vez que alguien pronunciaba sus palabras sin comprenderlas, el mundo alrededor se volvía más opaco, como si una capa invisible se interpusiera entre los objetos y la mente? Como si los nombres perdieran su contorno y uno ya no supiera si decir madre significaba madre, o si decir Dios significaba ausencia, o si la palabra casa significaba un lugar habitable o una estructura de sufrimiento atrapada en forma habitable. Porque eso es lo que sienten muchos de los que heredaron sus sonidos, no comprensión, sino extranjería, como si al repetirlos algo en el mundo se torciera. No hacia lo monstruoso, sino hacia lo sin forma, hacia lo que fue antes de que la forma existiera, y sin embargo sigue esperando en cada palabra, no dicha en cada lengua enterrada en cada sueño, repetido con los dientes cerrados, con el aliento helado, con la certeza de que algo que no es humano sigue hablando entre nosotros, sin lengua, sin boca, sin necesidad de ser comprendido. Lo que nunca se registró en ningún archivo oficial fue lo que el padre Nathaniel Crowe escribió en el reverso de su Biblia personal, la misma que usaba en las visitas a la casa de los Richter, y que solo fue encontrada décadas después, entre los escombros de la rectoría calcinada durante el incendio de 1894, un fuego atribuido al descuido de un monaguillo, pero que según cartas posteriores había sido intencionado para borrar las últimas páginas del diario del padre, un texto que hablaba con una franqueza atroz del lenguaje de Emma y de su presencia como una manifestación no demoníaca, sino peor aún como una grieta pasiva en la estructura misma de la fe. El reverendo Crowe afirmaba que Emma no estaba poseída, sino que era una portadora, una especie de urna viva que no emitía un mal, sino que lo preservaba como se preserva el formol en una sala de disección. No para causar daño, sino porque aún no ha llegado el día en que se sepa qué hacer con él. Escribió que el verdadero horror no estaba en sus palabras, sino en su silencio. Porque cuando Emma no hablaba, el mundo parecía continuar pero sin centro, como si algo esencial hubiese dejado de funcionar, algo tan íntimo que nadie podía señalarlo. Pero todos lo sentían, los perros. No ladraban los relojes, se desajustaban la leche, cuajaba antes del alba, y los recién nacidos abrían los ojos como si recordaran algo oscuro en la habitación, y la propia Judith, madre de Emma, comenzó a escribir. En el margen de sus costuras, frases incompletas, repeticiones obsesivas en letras diminutas, como si el hilo y la tela fueran testigos mudos de su desconcierto. Frases como: no es mi hija, es mi eco.
o la lengua me habló antes de ser madre, o ese murmullo. No viene de su boca, viene del fondo del día. Y fue Crow quien recogió una de esas telas durante una visita en la que Emma permaneció inmóvil sobre su cama con los ojos cerrados, pero las manos estiradas hacia el techo en un gesto de oración, invertida como si invocara no lo que está arriba, sino lo que espera abajo, no el cielo, sino lo que yace bajo la tierra, esperando volver a ser pronunciado. El reverendo guardó esa tela sin decir nada, y esa noche escribió que había sentido el deseo de coser su propia boca con la misma aguja, como si en el contacto con el hilo quedara impregnada una consigna muda, un mandato sin lenguaje, que solo podía cumplirse en el cuerpo, y que si él no se lo imponía a sí mismo lo haría otro. Porque así funcionan las palabras cuando ya no se entienden como signos, sino como virus. Y esto lo corroboraría años después el doctor Ezra Malkin, quien fue llamado a examinar a Emma en su adolescencia y quien en sus informes privados, hoy, conservados en la Universidad de Brown bajo autorización restringida, describe que al colocar un estetoscopio sobre el pecho de la joven, escuchó no los latidos del corazón, sino una especie de murmullo constante, similar a un canto gregoriano, pero fragmentado como si viniera de una cámara de eco infinita, un canto que no tenía principio ni final, que no se aceleraba ni se interrumpía al respirar, y que al alejar el estetoscopio continuaba en su oído como si algo le hubiera sido implantado, no en el tímpano sino en el recuerdo auditivo. Y durante 3 semanas el doctor comenzó a escuchar el mismo ritmo en sus sueños, no como música, sino como una estructura vacía de significado, como si el sonido existiera por sí mismo sin necesidad, de origen o propósito, y que al despertar sentía que sus palabras matutinas, gracias, buenos días, el clima, se decían solas, como repeticiones sin centro, como si alguien más las pronunciara desde el fondo de su boca. Y así fue que Malkin escribió la famosa frase que aún hoy se repite en ciertos círculos ocultistas. Emma no hablaba en lenguas muertas, hablaba en nombres olvidados, y cada vez que se repetían el mundo, perdía un poco más de forma, se volvía menos nítido, más desdibujado, como si la pronunciación arrastrara al mundo hacia atrás, hacia su noche original. Y entonces, ¿qué era Emma? Una anomalía genética, una medium inconsciente, una manifestación del inconsciente colectivo, un virus lingüístico, o simplemente una niña que hablaba dormida mientras los adultos comenzaban a callar cada vez más. Y si era esto último lo más aterrador, no era lo que decía, sino que fuera tan natural que una niña pudiera recordarlo sin miedo y repetirlo sin saber que con cada palabra que brotaba de su boca, el mundo olvidaba una letra. El lenguaje perdía una sílaba, y la memoria del hombre se reescribía como una oración sin sujeto, sin verbo y sin perdón. En la primavera de 1873, sin previo anuncio, Emma dejó de hablar incluso en sueños, y su mutismo repentino fue interpretado por algunos como un alivio, como si el silencio por fin le hubiera ganado al abismo que traía consigo. Pero Judith supo de inmediato que ese silencio no era una cura. Era un síntoma más profundo, como si el idioma que habitaba a su hija hubiera dejado de necesitar su cuerpo y hubiera encontrado otra forma de transmitirse sin voz, sin boca, sin garganta, como si ahora habitara las cosas, los objetos, los muros, las pausas entre las palabras comunes. Y fue entonces cuando comenzaron los olvidos, primero triviales, los nombres de los vecinos, las fechas, las estaciones, luego más inquietantes. Se borraban libros completos de la biblioteca del reverendo Crow, se deshacían cartas al instante de ser escritas, se perdían los registros parroquiales, como si alguien los hubiera deshilado letra por letra, y cada noche Judith tenía que releer su diario entero para recordarse quién era, quién había sido, y qué la ataba a esa casa donde la madera crujía como si hablara sola. Y cada vez que abría una gaveta,
Encontraba dentro objetos que no recordaba haber poseído. Un tenedor de plata oxidada con inscripciones ilegibles, una cruz de plomo torcida, un espejo con inscripciones que parecían moverse bajo el vidrio cuando nadie los miraba directamente, y cada noche Emma dormía más tranquila, como si aquello que había contenido estuviera terminando de mudarse al mundo, como si ella hubiera sido solo una grieta, por donde algo más antiguo había comenzado a filtrarse y a nombrar de nuevo la realidad desde su raíz, no como creación, sino como traducción inversa. Y entonces Judith comenzó a temer, no por su hija, sino por la lengua misma, por la posibilidad de que el idioma humano fuera una costra, una piel artificial que cubría algo que nunca debió hablarse, algo que al despertar en los labios de Emma buscaba no comunicarse sino recordarse, porque las palabras no eran vehículos, eran jaulas, y al romperse, la criatura encerrada en ellas volvía a respirar, volvía a extender sus miembros mentales por la tierra. Y fue un mediodía sin fecha cuando Judith bajó al sótano a buscar velas y encontró en el muro de piedra una inscripción que reconoció sin poder leer, porque no tenía alfabeto, no tenía dirección. Era un símbolo que era todos los símbolos, una curva dentro de otra que se plegaba sobre sí como una serpiente dormida dentro de otra serpiente. Y Judith cayó de rodillas sin saber si lloraba, por miedo o por reconocimiento. Y allí en el sótano supo sin lenguaje, sin voz, que Emma no había nacido para hablar sino para ser hablada, que no era su hija sino un canal, una grieta viva por donde las palabras muertas del mundo anterior estaban reclamando su derecho a ser pronunciadas de nuevo, y que todo lo que ahora existía, la casa, la Biblia, los sueños, los cuerpos, no eran más que versiones defectuosas de una primera historia que nunca debió borrarse. Y cuando subió las escaleras y miró a Emma dormida en su cama, supo que el final no vendría con un grito ni con un incendio, sino con el olvido completo de que alguna vez hubo lenguaje, alguna vez hubo madre, hija, tiempo, y que al despertar un día cualquiera, alguien abriría la boca y no encontraría palabra alguna, solo la sensación de haber recordado algo. Demasiado tarde para escribirlo.